Happiness Management es el tema que tocaremos hoy en Café PR. Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy nos acompaña Luis Miguel Romero Rodríguez. Es doctor en comunicación y experto en comunicaciones estratégicas. Es profesor de Relaciones Públicas y Gestión de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, y visiting faculty en diversas instituciones de Iberoamérica. Conozco a Luis Miguel hace más de una década y sigo su recorrido y la verdad es impresionante la labor que realiza. Editó el 2021 un libro que reúne a grandes exponentes actuales de las relaciones públicas y comunicación corporativa y actualmente investiga de manera incansable y cuenta ya con muchas publicaciones científicas sobre la profesión. Además, colabora con diversas entidades, tanto en formación como en asesoría sobre comunicación interna y reputación. Es fundador del Grupo de Investigación de Comunicación de la Salud y es miembro fundador de la Red Interuniversitaria de la Felicidad. Desde hace una década está dedicado a analizar el Happiness Management como filosofía organizacional y su impacto en el Employer Branding. Bienvenido, Luis Miguel, y gracias por estar aquí en Café PR. Muchísimas gracias, Marita, por la invitación. Además, recalcando que este es el quinto año de Café PR, como me has comentado con anterioridad, y me siento muy honrado de que yo sea el invitado que inicia este primer lustro de esta bonita iniciativa que has tenido desde allá, desde el Reino del Sol, desde Perú, llevar adelante y que informa y mantiene actualizados a tantos colegas en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por haber aceptado estar aquí e iniciar este quinto año en este mes de enero, en este recorrido para todos los comunicadores sociales, para todos los relacionistas públicos y para todas las personas que desean comprender qué son las relaciones públicas, la comunicación y cuáles son sus campos de acción. Happiness Management, últimamente se habla mucho de la felicidad y de ser felices. En realidad el hombre desde siempre buscó ser feliz y creo que muchos, los más grandes, creo hemos llegado a una edad en la que reflexionamos acerca de lo que hemos logrado y nuestros niveles y momentos de felicidad. Pero Luis Miguel, ¿qué sucede en el mundo corporativo? ¿Las empresas son conscientes de esto, de que ellas pueden sumar o restar a esta búsqueda? Pero antes me gustaría que nos pongas en contexto, antes de responder esas preguntas. Quizás para algunos resulte totalmente nuevo lo que nos vas a comentar y por eso me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es el Happiness Management y en dónde se origina? Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Efectivamente, estamos toda la vida tratando de buscar la felicidad y no la encontramos ni la vamos a encontrar porque la felicidad no es un estado que se alcanza. La felicidad es algo que tenemos que intentar mantener todos los días. Es decir, la felicidad para algunos es despertarse cada mañana, para otros es tener mucho dinero, cosa que cuando lo llegan a alcanzar se dan cuenta que tampoco la felicidad está allí, y para otros la felicidad va a ser otra cosa, tener una familia, etc., ¿no? Entonces, cada persona tiene una idea o idealiza una idea de felicidad. Sin embargo, el happiness management, aunque se trata de tratar o intenta gestionar la felicidad en los lugares de trabajo, en las universidades, etcétera, es una filosofía de gerencia, una filosofía de administración que proviene, ¿vale? Inicialmente de los años 50, 60, ya se está hablando en el mundo de la psicología laboral del happiness management como filosofía de gestión de una organización. Recordemos que antes de los años 50, además eso lo vimos en principio con las relaciones públicas, cuando hablamos de Ivy Lee, cuando hablábamos de Edward Bernays, etcétera. Al principio,
la finalidad de una empresa era generar riqueza, porque si no generaba riqueza, y hoy en día la finalidad de una organización y una empresa suele ser la misma, es decir, generar riqueza, porque si yo no genero ganancias, yo no puedo mantener fuentes de empleo, yo no puedo perseguir un objetivo, yo no puedo, sí, efectivamente la primera responsabilidad de una empresa es ser rentable, tener rendimiento económico a final de año, ¿vale? Pero no lo es todo, y menos hoy en día. Estamos en un ecosistema muy complicado donde existe desde el COVID, yo creo que se reventó esta tendencia de poder trabajar de forma remota en cualquier lugar del mundo. Es decir, yo puedo, si soy informático, puedo estar viviendo tranquilamente en Arequipa o en Ica o en Pisco, donde sea, y trabajar con una empresa de Panamá. ¿Ok? Cosa que quizá antes del COVID no se veía, no era tan común, pero cuando nos vimos obligados todos por la pandemia a trabajar en otros tipos de formatos híbridos, semipresenciales, no presenciales, remotos, etcétera, pues creo que hay un boom y empieza entonces a haber una ausencia de ciertos perfiles laborales específicos, ¿no? Llámese de ciencias de la salud, de la rama tecnológica, y empiezan a darse cuenta las organizaciones que están dependiendo mucho de que ciertas personas no roten y no se les vayan a otros empleos. Entonces, si se te va si tú eres una empresa de base informática, pongamos el caso, claro, Movistar, ¿ok? Es una empresa que trabaja el tema tecnológico como fundamento o base de su labor, y se te va gran parte del equipo clave en el asunto tecnológico, la vas a pasar muy difícil, porque van a haber caídas, van a haber problemas, que mientras los nuevos que están ingresando aprenden a solucionarlos, está generando crisis, está generando pérdidas, está generando problemas graves de reputación. Y por ahí es donde se mezcla el mantener a los empleados felices, que no necesariamente tiene que ser un tema salarial, o por lo menos de salario económico, mantener una buena cultura corporativa que logre afianzar, ¿okay?, el sentido de pertenencia de los empleados con la organización, que antes estaba perdiéndose, ¿okay? Y que con el COVID, por esa despresencialidad, por esa virtualidad, terminaba de desprenderse, porque no había contactos sociales. Más que bien, bueno, cuando tú estás dentro de una organización, dentro de una oficina, estás compartiendo con las personas, te gusta compartir, igual que nosotros somos profesores universitarios. Marita, hemos trabajado en la universidad juntos, y cuando tú estabas allí con los alumnos, eso de alguna manera te mantenía, aunque tú decías, no estoy ganando una millonada, yo pudiera hacer muchísimo más a nivel económico en la consultoría privada, pero te mantenía. ¿Por qué? ¿Por qué te mantiene esa vocación de profesor? Porque ves los alumnos contentos con tu trabajo, te nombran madrina, te nombran padrino, quiero que estés en la graduación, quiero que me firmes el título, quiero... Y empiezas a ver, oye, qué bonito esto de poder formar las próximas generaciones. Justamente, fíjate cómo la felicidad puede cambiar de un momento a otro, incluso que no tiene nada que ver con el aspecto económico. Entonces, el happiness management lo que busca es alinear los objetivos personales del talento humano en una organización con los objetivos organizacionales, o sea, centrándose de alguna manera como punto de partida en el bienestar laboral, en que exista un buen nivel de relaciones laborales, también en el trabajo por objetivos, en la conciliación laboral y la vida personal y familiar, y también en el salario emocional, sobre todo en el contexto actual de la guerra por el talento, con lo que estábamos hablando, muchos perfiles que ya están robándose otras empresas internacionales en remoto. Entonces, ese es el happiness management. Y lo que busca el happiness management no es crear empresas felices y ya está, no, somos una empresa feliz, estamos caritas felices y sonrientes, sino realmente gestionar el bienestar de los empleados desde la comunicación, desde la psicología, desde la gerencia, justamente para crear mayor sentido de pertenencia y tener una cultura corporativa idónea. ¿Y cuál sería el impacto de la implementación de esta filosofía en la efectividad organizacional, Luis Miguel? Primero habría que entender que las organizaciones son entidades eminentemente sociales, ¿no? O sea, las organizaciones que muchas veces las representan como un conjunto de ejes interconectados, efectivamente son interdependientes. Es decir, el departamento de ventas de una empresa está
conectado con el departamento de producción, está conectado con el departamento de tecnología y está conectado con prensa, por lo cual una empresa es un ente eminentemente social, es decir, está formado por personas, pero que esas personas están interconectadas en unas relaciones de interdependencia. Y esas relaciones de interdependencia buscan conseguir esfuerzos o buscan aunar esfuerzos para alcanzar un objetivo, una meta común. Yo creo que cualquier persona que haya pasado por la universidad y haya estudiado desde gerencia, comunicación o lo que sea, esto se lo dicen en primer semestre. Es decir, entrando en el primer curso ya te están diciendo que una organización es una entidad social interdependiente. Por lo cual, si hay disrupciones en las relaciones interpersonales, en esas relaciones entre las personas que forman parte de la organización, si no hay un sentido de pertenencia fomentado por una cultura corporativa bien planificada y ejecutada, si esto no se exterioriza o se exterioriza, perdón, con un mal comportamiento organizacional, tanto interno como externo, estamos frente al caldo de cultivo perfecto para crear un polvorín de un entorno laboral tóxico, de un clima organizacional insoportable, lo que va a llevar a los miembros de la organización, así ganen lo que sea, a querer salir de esa organización y por supuesto también va a disuadir al mejor talento humano de no querer entrar en esa organización. Yo me acuerdo, en Perú había muchos alumnos que querían ir a ciertas empresas privadas muy grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eran empresas como Belcorp o algo así. Belcorp era, bueno, como el no más, yo quiero ir para allá, esta era la mejor empresa, otros querían ir a Interbank, otros que querían ir a... Pero era por lo que ellos veían, ¿no? El ámbito corporativo, muy bonito, cómo se vestían. A lo mejor esos empleados de esas organizaciones no ganan más que los empleados de una buena franquicia de sándwiches como el Chinito, ¿no? O sea, o, no sé si me explico, es decir, a nivel económico a lo mejor no son competitivos, pero a nivel de reputación, a nivel employer branding, sí que lo son porque han sabido manejar su imagen y su reputación. No sé qué pasará al interno, ¿ok? Pero creo que efectivamente es lo que te digo, es decir, una cosa es disuadir a alguien a no querer entrar en una organización, a lo mejor te dicen Ministerio de Sanidad, no lo sé en España, pero es que casi todo en Latinoamérica, cuando te hablan de ministerios y sobre todo en cuestiones tan puntuales como sanidad, la gente ya le da miedo y repelús porque generalmente son cosas muy grandes, con muchos focos de crisis, con muchos problemas internos, ¿okay? Porque, o el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, y en el caso de Perú también creo que en el tema de las mineras, que suelen haber muchos conflictos a nivel de las comunidades, etc. Entonces, claro, ahí es donde puede ocurrir que la gente se sienta en algún momento disuadida a no querer ingresar en una organización. Entonces, claro, al final eso es la extrema unción de una empresa o una institución, porque atrae solamente personas por un salario y no porque quieran estar allí, porque no porque quieran ser parte de tu organización. Y eso es lo peor que hay. Una persona que entra te consume tiempo de la inducción, te consume procesos de acceso o de reclutamiento, te consume todo lo que tarda una persona en aprender algo. ¿Okay? Yo me acuerdo en Canadá, en los años más o menos 98, yo viví en Canadá del 98 al año 2000. Y yo recuerdo que había un problema muy grande porque las empresas automotrices, las grandes casas que hacían automóviles, que pasaron de Detroit y los mandaron a Quebec, a Canadá, a Montreal, estas personas iban, se entrenaban en Toyota, se entrenaban en General Motors, se entrenaban durante un año, los tenían pagándoles un salario, aprendiendo a trabajar, a montar, a ensamblar ciertas partes de los vehículos, y en cuanto terminaba la formación se iban a un taller mecánico, abrían un taller mecánico, se les iba. Tanto así que muchas de esas empresas automotrices tuvieron que irse a las cárceles. Porque claro, ahí no se te va a ir. No Se se puede ve. escapar. Pero bueno, te salía mejor formar presos. No solamente a nivel fiscal, sino también a nivel de retención. ¿Por qué? Porque eran sitios donde quizás trabajar no era lo más bonito o lo que ibas a tener mayor feedback. Entonces, por un lado, sí, el salario económico es importantísimo porque se trata de la vida de la gente fuera de la organización, es decir, el pago que te hace una organización es cómo va a ser tu vida fuera de la organización.
tus vacaciones, tu casa, lo que puedas comprar, los alimentos, el crecimiento personal y de tu familia. Eso es el salario económico. Es muy importante porque cuando vamos a ver la pirámide de Maslow, está básicamente después de las necesidades biológicas, viene la seguridad, ¿no? El salario te da una seguridad de seguir existiendo y creciendo como profesional y como persona. Pero después vienen necesidades sociales muy importantes, como son el afecto, el cariño, el entendimiento, el buen entorno laboral. Y justamente allí es donde entra el happiness management, entender que las personas que están dentro de tu organización, desde el obrero de la base de la pirámide hasta el CEO de la compañía, todos necesitan ser comprendidos, entendidos y sobre todo también que la organización le pueda brindar las oportunidades que ellos quieren, por ejemplo, de crecer dentro de la organización. Ujú. E importante para no fracasar en en ese intento de construcción de una relación, ¿no? De largo plazo, siendo así cortoplacista, una alta rotación, definitivamente allí hay una fuga, no solamente de talento, sino una pérdida económica importante en temas si valorizamos el tiempo y todo lo que implica, ¿no? Yo creo que eso sería uno de los aspectos, o uno de los mensajes clave para poder darle al empresario, mira, vas a tener un retorno inmediato de repente, pero de largo plazo tu pérdida va a ser considerable si es que no empiezas, como mencionabas, a implementar esta filosofía realmente como una filosofía, no solamente como una táctica del momento, ¿no? Efectivamente. Y es como te digo, o sea, a lo mejor el empresario no le duele si se le va al que se puede rotar sin ningún problema. Por ejemplo, los que trabajan en call center, pues llamo, tengo a otros, ya generalmente tengo el protocolo de atención o lo que es el discurso o el guión de lo que hace la persona en el call center. Y quito uno, pongo otra, la de la recepción, quito uno, pongo otra. No quiero decir con esto que uno sea mejor que otros, nada, pero que son personas que puedes cambiar sin que haya un temblor dentro de la organización. Pero cuando empieza a irse la gente de los departamentos técnicos, cuando empieza a irse la gente que trabaja la parte estratégica, las cabezas pensantes de la organización, ya ahí la organización lo resiente. Y Ujú, sobre todo ahora, es decir, ahora estamos en un ecosistema donde la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas. ¿Ok? Pero no solamente en voy a crear una nota de prensa o voy a crear un nuevo contenido o voy a hacer una campaña, no solamente en ese aspecto que es donde más se está utilizando la inteligencia artificial de voy a hacer algo en Canva con inteligencia artificial, voy a hacer algo, más allá de eso, también en la programación, también en la gestión de clientes, en el Customer Relationship Management, o sea, en el CRM de ventas, en absolutamente todos los aspectos se está empezando a utilizar la inteligencia artificial. Bien, mal, es positivo, es negativo, no vamos a entrar en eso, pero si se te va la gente que realmente sabe de eso, te va a tocar o bien entrenar a otra persona que esté dentro de casa y ahora sí protegerla, o buscar tercerizar ese producto, a lo mejor no lo puedes pagar. ¿Ok? Eso está pasando acá en Madrid mucho, mucho. De hecho, a un profesor en una universidad privada de Madrid, un profesor de comunicación, le están pagando por decir tu número, 20 euros la hora. Por decir tu número porque no lo sé. Si tú eres de Big Data, de informática, de matemáticas, etcétera, están pagando 50 y 60 la hora. O sea, te estoy hablando 6 veces más. Que se te vaya él que te está cobrando, que está cobrando 50, 60, ya no por el salario, sino porque no quiere pertenecer a tu organización, es muy difícil encontrar la persona que entre con ese perfil. Entonces, fíjate que sí, que hay una competencia, bueno, es injusta en ciertas áreas, pero es verdad que depende de quién se te vaya. ujú. De verdad que sí, importantísimo tener en cuenta esto porque es la única manera de asegurar un retorno real, ¿no? Y de hacer una gestión efectiva. Y hablando de gestión, Luis Miguel, ¿cuáles son estas dimensiones, hablando en lenguaje científico, académico, y para quienes no lo comprenden un poquito o están iniciando a comprenderlo, estos aspectos, ¿no? Que hay que gestionar cuando implementamos o queremos implementar esta filosofía en la empresa. ¿Vale? Sobre las dimensiones hay muchísimas, de hecho nosotros solamente contamos en las últimas investigaciones que hicimos, que fue publicada en una revista muy importante, BMC Psychology,
eh, que es de la editorial Nature, ¿no? Es una de las revistas más importantes del mundo. Eh, en nuestra última investigación localizamos 119 componentes entre variables e indicadores que están organizados en 9 dimensiones, ¿vale? 119, pero solamente de comunicación interna. Es decir, si vamos a hablar de happiness management, ya es verdad que otros investigadores, como Rafael Rabina Ripoll, como Araceli Galiano Coronil, solamente en España, ¿vale? Como Pedro Cuesta Baliño, muchísimos investigadores que están trabajando ese tema desde el punto de vista de empresa, de gerencia, y han identificado un montón más a nivel de gerencia, pero a nivel de comunicación, de PR interna, etcétera, son 119 eh, indicadores o variables del happiness management, ¿no? Y va desde el fomento de líderes positivos, que tienen muchísimo que ver con entrenamiento en materia de PR, ¿okay? Políticas de comunicación multidireccional, que creo que eso estamos hablando tenemos cuántos años, a lo mejor 40 años desde la comunicación, hablando de la importancia de la multidireccionalidad, y cuando estamos en las organizaciones y revisamos las organizaciones, nos damos cuenta que sí, hay comunicación en todos los sentidos, la comunicación descendente vertical, es decir, de los jefes hacia abajo, y la de abajo hacia arriba, bueno, en las fiestas y en el bus, tenemos un buzón de sugerencias, no lo abrimos hace 2 años, pero ahí está. Entonces, eso pasa muchísimo, no hay relaciones verticales, hay mucho miedo, mucha política de puertas cerradas, aunque yo tengo mi puerta abierta como jefe, tu conducta generalmente no es la más apropiada porque no sabes gestionar conflictos, no sabes gestionar el trabajo con personas, ¿no? También hay muchas cosas, en Hispanoamérica es muy parecida, España y Latinoamérica son muy parecidas en muchas cosas, y una de esas cosas es en el lecho de Procusto. Ujú. ¿Qué es el lecho de Procusto? Esto pasa mucho, ¿no? El lecho de Procusto son generalmente líderes intermedios, gerentes, etcétera, que están en esas posiciones, pero lo normal es que las posiciones más abajo de esos líderes intermedios las ocupen personas que no sean tan estratégicas o que no son tan estratégicas, pero que dominan mucho el aspecto táctico. Es normal en la estructura, ¿no? Es decir, si yo tengo un departamento de comunicación, yo soy el director de comunicación, soy una persona que tiene 60 años o 55 años, ese perfil, ¿no? Y debajo tengo un mega crack de la inteligencia artificial, de la creación, de auditorías con inteligencia artificial, de machine learning y tal. ¿Qué pasa? Que si yo le dejo mucho la rienda suelta, voy a quedar mal yo, porque si yo soy el jefe, como una persona que está debajo de mí sabe más y hace más cosas que yo. Entonces nos tratamos de abrogar los éxitos de los demás y los demás se dan cuenta y eso genera rechazo inmediato, pero también empezamos a poner cortapisas a ese crecimiento y estamos dañando la organización. Este gerente intermedio, ¿qué es lo que hacía Procusto? Procusto es una figura de la mitología griega, ¿okay? Que tenía una posada vía hacia Atenas, ¿no? Entre Ítaca y Atenas, creo que era. Y los viandantes, los que iban caminando, se encontraban con esa posada, le decían a Procusto que querían hospedarse. Procusto era una persona muy simpática que los invitaba, por favor, no tengas ningún problema, quédate aquí. ¿Qué pasa? Dice la historia que Procusto tenía un lecho. Entonces, cuando una persona era mucho más alta que ese lecho, mucho más grande y sobresalía del lecho, él en la noche le cortaba las piernas. Y cuando era más pequeña que el lecho, los amarraba y los estiraba hasta quitarles los miembros superiores e inferiores, pero que llegaran hasta... Es decir, cuando tienes un conjunto de personas, quieres que aquellos que no trabajan trabajen más allá de sus límites y que aquellos que sí trabajan mucho, pues no trabajen tanto para que no puedan opacar tu gran liderazgo. Entonces, por ejemplo, eso son cosas que desde las relaciones públicas internas, desde la comunicación interna, tenemos que buscar la forma de poder saltar la alarma. ¿Okay? Y es importante que sí, que eso también tiene que ver recursos humanos, porque aquí es donde está la guerra, ¿no? Igual que los de comunicación digital. Hasta dónde llega la comunicación digital, la publicidad y de dónde empieza el marketing. Hoy en día en las redes sociales es casi lo mismo, porque el mismo canal social te lleva, ¿no? A otro canal. Lo mismo pasa con comunicación interna. ¿Hasta dónde llegamos en comunicación interna? ¿Hasta dónde empieza y en dónde empiezan las responsabilidades de recursos humanos? Es bastante improbable que haya un límite, ¿no? Entre uno y otro. Ahora,
esa eliminación de los lechos de propuesto, los liderazgos positivos, las políticas de comunicación multidireccional, abierta, los sistemas de recompensa basadas en el mérito, Marita. Esto es, bueno, como nosotros hemos realizado mucha investigación en Latinoamérica, en empresas latinoamericanas, esto es una de las grandes vertientes que no se está cumpliendo y es cuando tú rompes los sistemas meritocráticos, estás rompiendo los incentivos por trabajar. Cuando haces que crezca a la persona, básicamente, ¿por qué en muchas entidades públicas de nuestros queridos países las cosas van tan mal? Y es básicamente porque los cargos de alto nivel y los cargos de nivel intermedio, que son políticos, son nombrados a dedo por personas que no tienen nada de experiencia. Y claro, ya tú llegaste a nivel asesor supremo, ya no puedes subir de ahí, tú no vas a ser jefe en tu vida. Entonces la gente no se esfuerza. Y también porque quien entra o quien ingresa en muchos países, y creo que Perú no es la excepción, ingresan porque hay unos procesos opacos de acceso a la función pública. ¿Okay? Entonces, cuando tú rompes en una empresa privada, el principio meritocrático, que no lo tienen las empresas públicas o las organizaciones de carácter público, las instituciones de carácter público, cuando tú rompes con la meritocracia en las empresas, estás rompiendo todo incentivo por mejorar. Entonces, ¿qué dice un empleado? Mira, tengo una genial idea para innovar en esto, pero no la voy a decir, porque si la digo, número uno, mi jefe me lo voy a poner de enemigo, y número dos, no voy a crecer ni voy a ganar más dinero. Entonces, el sistema de incentivos, ese sistema meritocrático, hay que revisarlo bastante, ¿no? El fomento de bienestar laboral con atención al salario emocional, muy importante. Es decir, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es la base salarial? Fíjate que hace como un año y medio, un empresario amigo me contacta y me dice, Luis, mira, tengo este problema, tengo un problema muy grande de muchas razones por los empleados, porque ellos trabajan temas de soldadura de estructuras gigantes, ¿okay? Tipo estadios, tipo centros comerciales. Y dice, tengo un problema, porque la gente se me va, y cuando los soldadores son profesionales de estas estructuras grandes, no son tan sencillos de conseguir, pues se enferma, como sabe que no hay más soldadores, que son muy pocos soldadores de estructuras grandes, eh, pues básicamente dice, no voy a ir a trabajar y yo tengo que pagarles y todo. Entonces, tenía ese problema, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a revisarlo a nivel de amistad, ni siquiera a nivel de trabajo, vamos a revisar qué es lo que está pasando en tu organización. Empezamos a hacer un análisis muy por encima, ¿no? Y era que había eliminado el mérito, es decir, había eliminado la creación de mérito dentro de la organización. Si yo hago bien el trabajo o mal, es verdad que es una de las mejores empresas que mejor pagan en España para los soldadores de este tipo, pero tampoco estaba atendiendo al salario emocional, es decir, la conciliación laboral, exceder un poco más las vacaciones. Si la ley te dice 15 días, oye, tienes unos perfiles que son muy delicados, ponle día de asuntos propios, ponle unos días extra, o sea, de alguna manera manejarlo. Y además me dijo, es que si yo le sigo subiendo el salario, que ya tenía un salario, te estoy diciendo, a lo mejor el doble de un profesor universitario con doctorado, un soldador, ¿vale? Entonces, me dice, yo no puedo seguir subiendo el salario porque si no es que básicamente no va a dar bien, o sea, no voy a ser competitivo frente a la competencia, ¿no? Y les dije, mira, contrata una persona que se encargue de comunicación, ¿ok? Porque lo necesitan. Y la contrataron, crearon el puesto. Y una de las cosas que además le ofrecí una exalumna que hoy en día está trabajando con ellos y está muy contento. Y esta exalumna me dice, Luis, mira, una de las primeras cosas que hice fue hacer convenios con empresas tipo cadenas de hoteles, como ellos tienen más de 200 empleados, tipo cadenas de hoteles, con empresas de vehículos para comprar vehículos muchísimo más baratos, porque los compran por tal, de móviles, etcétera. Entonces, claro, al final la gente no se te va porque el año que viene quiero cambiar el móvil, porque y empieza a ver ese tipo de cosas que tú dices, hay otros beneficios muy importantes, porque tengo 25% de descuento en los hoteles, porque tengo cadenas de supermercados en los cuales me aplican un porcentaje por ser miembro de esta organización. Y ahí empiezas a darte cuenta que no todo es dinero. Puede haber acuerdos, intercambios, etcétera, ¿ok? Incluso hasta la atención a la diversidad, ¿no? O sea, también es otro punto muy importante en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido. Ha sido muy importante el tema de la atención a la diversidad, personas con problemas o con temas de discapacidad, de movilidad reducida, a personas del colectivo LGBTI, a personas
y adaptar también las políticas internas de la organización hacia esa diversidad, porque no todos somos iguales, ¿no? El apoyo psicológico a los miembros de la organización. Anteriormente estábamos conversando, ¿no? El mindfulness, el masajista que viene a la empresa a hacer unas sesiones de masaje a los grandes CEO, pero los de abajo no los apoyan. Pero es que incluso ni siquiera tiene que ser el masajista, sino una persona experta en seguridad y salud laboral para ver si hay ergonomía, si las sillas están adaptadas. O sea, el hecho de que un empleado no tenga dolor de espalda modifica su comportamiento y su temperamento, ¿no? Entonces vamos a tratar de que los empleados no tengan dolor de espalda o dolor de cabeza por las luces, o frío, mucho calor, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con cómo nos comportamos, sino que te lo digan muchos empleados públicos que andan muertos de calor y cómo te atienden, ¿no? Yo me acuerdo en Migraciones Perú, excelente servicio, no voy a decir más nada. Es verdad, el salario emocional es importantísimo y yo recuerdo el primer lugar en el que trabajé, no, nos pagaban muy mal, pero muy mal, todos éramos jovencitos y era estratégico, ¿no? Porque era la estrategia, ¿no? Captar personas que recién salían de la universidad, pero duramos mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad el ambiente laboral no lo hacía la empresa, lo hacíamos nosotros porque éramos jóvenes, ¿no? Pero definitivamente, a pesar que ganábamos muy poco, estábamos allí y hacíamos las cosas bien. De hecho, esta empresa era se logró posicionar muy bien gracias a lo bien que estábamos nosotros, porque a manera de resiliencia, ¿no? Lográbamos un equilibrio, ¿no? Esas cosas cuando uno está joven, pero Claro. luego pasando los años y claro, ya la energía no es la misma, ni las preocupaciones son las mismas, las responsabilidades cambian y ya todo no pasa porque tú pongas de tu parte, sino porque la empresa tiene que hacerse responsable también porque estás trabajando para que alcance sus objetivos, ¿no? Qué importante es conversar de todo esto, Luis Miguel, porque hay empresas de todo tamaño que no se dan cuenta o creo que no han tenido el espacio para reflexionar al respecto, ¿no? Y creo que esto es aplicable para empresas de todo tamaño, ¿no? De todo tamaño. No creo que, porque a veces he escuchado, no, yo no voy a implementar esto porque esto es para la gran corporación. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le podría decir al empresario que tiene 10 trabajadores en una empresa y que está en proceso, obvio, suponemos que tiene la expectativa de crecimiento y que dice, no, esto no es para mí porque nosotros somos poquitos, no lo necesitamos. ¿Qué le diría yo? En las empresas familiares donde trabajan nada más cuatro hermanos, donde hay más crisis. Es decir, esto de la gran empresa y la pequeña empresa solo sabemos que es falso a nivel de comunicación y te lo voy a poner muy simple. Es decir, quien más necesita redes sociales para subsistir hoy en día es la pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran empresa tiene grandes campañas, agencias y tiene un posicionamiento en la mente de los consumidores, de los usuarios, que no lo tiene tu pequeño restaurante del distrito Lince, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, tú necesitas más esfuerzo de comunicación que la gran empresa. McDonald's no necesita tanta publicidad como tu restaurante en Lince. No estamos hablando de gran publicidad, sino también tienes que adaptarte. Oye, tú no tienes por qué salir en Willax, en Latina o en RPP, pero necesitas hacer esfuerzos de comunicación y mucho mayores si quieres crecer, si quieres posicionarte, que lo que hace McDonald's o lo que hace Bembos o lo que hace Burger King, ¿no? Yo hablando con los temas de lo que me acuerdo que hay en Perú. Entonces, lo mismo sucede con el happiness management, con la filosofía. Vuelvo y repito, no hace falta que metas a Deloitte o a PricewaterhouseCoopers para que hagan la consultoría de tu pequeño restaurante del INSE y ver cómo gestionar mejor o cómo incluir o cómo inculcar mejor un buen ambiente laboral. ¿Okay? Vuelvo y repito, es decir, en Belcor puede haber casos de acoso laboral que están afectando gravemente el clima organizacional. Pero también lo puede haber en tu restaurante, Ujú, ujú. que afecta tu clima laboral
que afecta tu cultura corporativa, y ya no te digo que es que se va uno, que viene otro, cocinera, el mesonero, el mesero, no, no, no. Aquí te digo que te puede meter en un problema legal que puede hacer que tu empresa cierre. Porque pasa un problema de acoso laboral en McDonald's y McDonald's no va a cerrar. Pasa un problema de acoso laboral en Belcor y no va a cerrar Belcor por el acoso laboral, o en Graña y Montano, no va a cerrar. Pero tu restaurante del INSE sí. Entonces, es adaptar la filosofía. ¿Y cómo adaptar? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo lo implemento? Uno, y volvemos porque además esto es algo que la doctora Solórzano se lo sabe al dedillo porque daba esta asignatura cuando era profesora en la Universidad de San Martín de Porres. Y es investigación, planificación, ejecución y auditoría. Es decir, tienes primero que investigar cómo se investiga, pues muchas fórmulas, encuestas, pero si la cuestión es más pequeña, haces entrevistas o haces focus group, ¿ves? Si la empresa es más pequeña, dependiendo, es decir, la naturaleza. Cómo se están sintiendo los trabajadores, cómo creen que estamos trabajando el tema de la conciliación, cómo podríamos mejorar nuestro trabajo para poder decir que somos una familia, cómo lo integraríamos, es decir, la co-creación comunicativa, cuando una empresa es pequeña se puede darle mucho juego a la co-creación. ¿Cómo podemos mejorar esto como ambiente laboral? Yo no quiero que el cocinero me siga gritando de esa manera, entonces tratar un poco, y es mucho más fácil de resolver el conflicto así, incluso ni siquiera con un focus group, sino con una entrevista persona a persona, si son 10, pero te va a dar un feedback que te va a permitir planificar. Oye, que voy a hablar con el cocinero, que voy a hablar con el del bar, que voy a hablar con tal, para que creemos un espacio. Y después, ¿qué voy a hacer yo como empresa? Tenemos un problema que es que y esto es típico en el ámbito de la restauración, de la pequeña restauración, de los pequeños restaurantes. Bueno, los jueves o los viernes o los sábados terminamos de trabajar a las 2 de la mañana, a veces mi horario es hasta las 11 o hasta las 12, y a veces seguimos trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, pero bueno, por las propinas, etcétera. Pero claro, lo que gano de propina me lo gasto en el taxi para mi casa. ¿Ok? Entonces, bueno, a lo mejor, oye, ese esfuerzo extra de cuando ustedes salgan fuera de su horario laboral, la empresa les va a dar un taxi pagado para vuestras casas, que garantice además la seguridad. Es decir, que empiecen a ver cómo tú, como empresario, así sea de una pequeña empresa, te empiezas a vincular y a preocupar por ello. Incluso con la tontería de mandarles un mensaje: hola, buenas noches, muchas gracias por haberte quedado. Oye, llegaste bien. Y es que ese feedback, o avisa por favor cuando llegues para estar tranquilo. Ya está. Oye, estás trabajando en una empresa de 10, ya no te estoy hablando Belcor, que no lo puede hacer, porque son, ni te estoy hablando Pepsi, ni te estoy hablando Coca-Cola, te estoy hablando de una empresa de 10 personas. Si no puedes gestionar una empresa de 10 personas, imagínate cómo será con una gran organización. Entonces la implementación es igual que en una gran empresa, pero con un costo muchísimo menor y con una fórmula mucho más fácil. ¿Okay? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema de las redes sociales en ámbito de comunicación, le decíamos a los empresarios cuando íbamos a venderles sus productos: oye, esto es un producto que tienes que estar. Y nos decían: ¿para qué yo voy a estar en las redes sociales y en eso de Google? Si al final la gente se para en mi restaurante es porque pasa en la calle y lo ve y ve la carta. Hoy en día nadie pasa caminando frente a tu restaurante y ve la carta. Hoy en día la gente suele tener el contacto es con. Y si yo entro en un restaurante, entonces ya tengo la cuenta de Instagram donde van poniendo el menú todos los días, el menú de mañana, y ya me provoca, me apetece ir para allá, y así sucesivamente. Entonces fíjate cómo esa falsedad, esa falsa dicotomía de empresa pequeña, empresa grande, las dos necesitan estrategia. Lo que pasa es que unas serán mucho más caseras, mucho más personales y mucho más bonitas que en una gran empresa que ya deja de ser tan bonito a convertirse en más estratégico. Entonces nos olvidamos de esa diferenciación, que escuchen todos, ¿no? Porque todos lo necesitamos y en ese sentido, barreras vamos a encontrar en las empresas grandes y en las empresas chicas. ¿Cuál sería la principal barrera que a través de la investigación que realizas y que has realizado durante todos estos años has encontrado? ¿Qué es lo que impide esta implementación de la filosofía de Happiness Management? Bueno, es que va a depender del país, ¿vale? Pero básicamente no me importa los ejemplos. O sea, el discurso de nosotros somos una familia, nosotros nos queremos mucho, y además esto es muy típico,
Y cuando empiezas a profundizar, te dices que me sale más económico sacar a los empleados o rotarlos. ¿Ok? Lo he hecho, busco a otro y buscan la solución en la rotación continua. Mm, Eso es muy típico. Entonces yo tengo unos empleados de primera, tengo unos empleados de segunda, tengo unos empleados que... Y eso es fatal porque eso elimina el incentivo. Es decir, ese empleado de comunicación, como yo sé que tiran una piedra en Lima y salen de la tierra, salen 50 periodistas o 50 relacionistas públicos y todo lo demás, no pasa lo mismo con gente a nivel de legal, por ejemplo, especializados en corporaciones, etc. Entonces, claro, ahí empieza a haber ese vuelco de, pues, contrato a otro, saco un anuncio en LinkedIn y ya está, o, ¿me otro. entiendes? Entonces, esa es una de las principales barreras porque no se tiende a entender que el día de mañana tienes una persona que está descontenta con tu empresa que te está haciendo contrapublicidad, una, otra. Y si se te va la competencia, tienes ya el caldo de cultivo para perder toda la innovación que estabas planificando, porque lo primero que le van a decir en la competencia es que están planificando en esa organización para este año, para el próximo año, qué están pasando, qué están diciendo, ¿no? Entonces, a menos que haya un cartel, que también hay muchos sectores de carteles que no se contratan las personas de los otros sitios que los han echado, que han renunciado, pero lo típico es eso, que no, realmente no importa el empleado o no importan ciertos empleados, que son la mayoría, ¿no? Los obreros, tal, pues son personas de las cuales podemos prescindir. Pues Mm, sale más económico que una... Pero eso está cambiando y está cambiando porque ahora mismo con las redes sociales un mal comentario o un mal despido en una organización se puede convertir rápidamente en una crisis sin necesidad que ningún medio de comunicación lo reseñe. ujú. Y esa sería la relación entonces que existe entre el happiness management y la reputación. Podríamos mencionar algunos otros aspectos que vinculan con la reputación, esta filosofía de gestión. Lo que pasa es que al final la reputación no es todo, es decir, la reputación, absolutamente todo lo que tú hagas en la organización afecta en mayor o menor medida la reputación. O sea, si tú no tienes un buen sistema de compliance, de cumplimiento de normas y tal, en el momento que tú hagas, por ejemplo, greenwashing a nivel de relaciones públicas, es decir, que una empresa, que y eso lo hace mucho en Perú, que nos importa mucho el ecosistema, el ambiente y todo lo demás, y después estás tirando en un río la basura, eh, eso te afecta la reputación. ¿Ok? Entonces, primero, la reputación a nivel de employer branding es la reputación del talento. ¿Ok? Lo hablábamos el otro día, Marita, en una reunión que tuvimos tú y yo, de los principales best place to work o sistemas de acreditación de las empresas, de que soy bien visto por los empleados y tal. Esto es reputación de talento. Si yo quiero atraer el mejor talento, ¿ok? Quiero traer los mejores resultados, estoy trayéndome la gente mejor preparada, con mejor experiencia, no necesariamente tienes que tener el mejor salario, pero tienes que tener la mejor reputación externa como empleador, o sea, no tienes que tener el mejor employer branding. Estamos hablando de grandes empresas. ¿Ok? Pero si estamos en una pequeña empresa, efectivamente, si yo echo a una persona o la maltrato o lo que sea, eso va a salir, no necesariamente en los medios de comunicación, no necesariamente va a salir en el comercio un especial sobre el bar-restaurante Lolita del INSE o de San Miguel o de Miraflores, lo que tú quieras. No necesariamente le van a prestar atención en los medios, pero va a salir a lo mejor en las redes sociales. Les voy a contar la historia de la empresa donde yo estuve trabajando, que me tiraron y después de 5 años y yo perdí. Entonces, eso daña la imagen de una organización, daña la reputación de una organización, porque empieza ya no solamente a ser mal vista a nivel de empleador, sino mal vista como empresa. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, el tener empleados descontentos además afecta el comportamiento de la organización. Es decir, el bienestar laboral incide en la cultura corporativa, porque al haber descontentos, al tener una empresa tóxica, líderes tóxicos, acosos laborales, o sea, puedes tener el polvorín perfecto para que vaya a haber crisis de reputación. Y ojo, no es una crisis puntual como la de KFC o una crisis puntual como la de los cines de Larcomar, que me acuerdo en el 2013. No es una crisis puntual que, bueno, ya pasó un año, 2 años, la gente se olvidó, pasamos página, next, ¿no? Incluso
ciertas crisis incluso se sirvieron hasta de publicidad, ¿no? ¿Quién sabía que existía un cine en Larcomar? Te enteraste por el caso de la crisis del cine de Larcomar del 2013. Pero el, el aspecto fundamental es que aquí ya empieza a haber gente con legitimidad, ex empleados, que habla mal de una organización. Ujú. Entonces, yo creo que la reputación tiene mucho que ver con eso y el comportamiento, ¿no? Si yo tengo un clima laboral tóxico, unos líderes tóxicos, un acoso laboral interno, etcétera, no voy a generar una buena atención al cliente, no voy a generar un buen producto, no voy a innovar. Y quien no innova en este ecosistema va a morir, porque van a llegar empresas que van a innovar mejor, nuevas empresas que ni siquiera tienen una sede mi oficina, ya no hace falta en muchos campos del laborales, y se te monta un emprendedor con 3 ordenadores y te acaba de aplastar la organización. Entonces, hay que estar conscientes en que las cosas están cambiando y que efectivamente necesitas empezar a pensar, tanto que se ha insistido desde la gerencia, desde la psicología organizacional, desde la comunicación corporativa, de empezar a pensar en crear una familia corporativa a partir justamente del buen gobierno corporativo. Ujú. Tener una visión estratégica y no cortoplacista es importante, ¿no? Y ya para cerrar, Luis Miguel, hablando de visión estratégica, ¿qué rol entonces nos tocaría a los comunicadores estratégicos y relacionistas públicos en este acompañamiento en la implementación del happiness management en las empresas? Claro, bueno, el comunicador estratégico tiene una gran ventaja, que es que, y a mí me enseñaron eso en la universidad, nosotros tenemos que ser más oídos que boca. ¿Ok? De hecho, la estrategia en comunicación es más escuchar. Me acuerdo que me decía la profesora de estrategias comunicacionales, nos decía en ese entonces, ya en el año 2006, no, 2002, 2003, nos decía, cuando tú haces una fiesta en la organización, tu trabajo no es hacer la fiesta, es escuchar lo que se dice en la fiesta. Cuando la gente tiene 2 tragos o 3 traguitos de más, empiezan a decir verdades que tú tienes que escuchar y tú no puedes ingerir ni una gota de alcohol en esa fiesta, porque tú eres el que más estás trabajando. ¿Ok? Me decía, es un focus group alcoholizado. Tienes que atender mucho, ¿ok? Y es nuestro papel escuchar, tomar nota y apoyar en esa auditoría. ¿Ok? Eso sí, yo siempre insisto que las auditorías lo hagan empresas externas. ¿Ok? ¿Y por qué lo hacen empresas externas? Porque cuando internamente hacemos una auditoría, ya hay sesgos de partida. Bueno, este departamento está Marita de jefa, ella es muy amiga del jefe, por lo cual nosotros, porque es personal interno de recursos humanos, por ejemplo, tenemos que quedar bien con ella, entonces hay que tener cuidado de cómo se hacen las preguntas y si hay algún comentario negativo de Marita lo eliminamos porque nos va a poner problemas. O sea, lo que no puede existir es ese por cortapisa o eso, ¿sabes? Entonces, una empresa externa de alguna manera te va a dar una visión muchísimo más independiente, más autónoma, más sin sesgos organizacionales hacia adentro de lo que está afectando. ¿Ok? Pero hay empresas que realizan ese trabajo de auditoría. Yo creo que además tu empresa, yo no sé si lo realiza, pero son auditorías de comunicación internas, auditorías de de clima organizacional, auditorías de bienestar laboral, ¿ok? Que son encuestas, focus group, entrevistas, etc. Y que en función de eso, ya otra cosa es que tú digas, ok, ya tengo esto, vamos a trazar un mapa de ruta para mejorar este aspecto, y esto ya lo conversas con la alta gerencia. Justamente la comunicación, en este caso, si tú vas a hablar con la alta gerencia y presentar tu proyecto, antes de hablar con ellos hay que hablar con comunicación, porque hay que entender qué se ha hecho en comunicación interna, qué se está haciendo. Y entonces comunicación interna es donde debería decir, bueno, si sabemos que existen estos conflictos, sabemos que existen estos focos de posibles problemas, porque una de las funciones de la comunicación organizacional es esa, saber dónde están los focos de posibles problemas en esas interacciones sociales y presentarte también a esos externos, pues una visión general panorámica de esas variantes de lo que puedan detectar. Mira, detectamos este problema. Mira, este problema se puede ver a que la persona líder en esta área es una persona sumamente complicada, tal, 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 pero tiene muy buenas relaciones a nivel de accionista, por lo que
existe este problema. Entonces, claro, la empresa que esté realizando ese estudio y que va a plantear unas estrategias, pues ya sabrá dónde está pisando el terreno. Nuestro papel es fundamental en eso. Y también la co-creación de las estrategias de comunicación interna. Una vez que esa auditoría ya se realiza, ¿qué depende de comunicaciones? Bueno, contratar un masajista, que de repente esa es una de las soluciones que han encontrado, o algo más puesto en el suelo, ¿no? Puesto en el piso, crear conexiones con empresas hoteleras, un sorteo o, bueno, premios del que más innove de las ideas, un think tank o vamos a generar un hackathon, ¿no? Que están tan de moda. ¿Y cuál va a ser el premio al hackathon? Todo eso podemos hacerlo desde comunicación, desde la parte de planificación de eventos internos y justamente es esencial en el employer branding, porque además al final todo eso que estamos haciendo lo exteriorizamos, así sacamos notas de prensa, sacamos posts en los medios propios, en las redes sociales, en la página web, que van mostrando también cómo somos como empleadores. Excelente. ¿Algo más que desees agregarles, Miguel? No, por mi parte, volver a insistir en el agradecimiento, Marita, por tu invitación. También agradecerte por esta iniciativa tan bonita de Café PR para toda Latinoamérica. Y por último, nada, quedar a vuestra disposición de todos. Mi página web es romero-rodríguez.com. Quien quiera acceder y ver las cositas que estamos investigando desde acá. Y por mí, eso es todo. Muchas gracias, Luis Miguel, Gracias por a ti. habernos acompañado el día de hoy y por haber compartido con nosotros esta filosofía y gestión que esperemos las empresas no tarden en implementar, sin importar el tamaño, para bien de sus empleados y, por supuesto, para el cumplimiento de sus objetivos. Y ya saben, no olviden visitar la página de Luis Miguel porque, como les comentaba, tiene una cantidad de artículos científicos y de investigaciones publicadas y yo siempre insisto en que si queremos cosas prácticas, cambios a nivel empresarial, tenemos que establecer esa sinergia entre la teoría y la práctica, la academia, porque la rutina del día a día en la empresa no te deja, ¿no? Y si antes yo lo veía en teoría, ahora lo veo en la práctica, ¿no? Literal, no hay tiempo. Entonces, entremos en sinergia con la academia que nos ayuda, que nos puede dar tantas luces e incorporarla. No existe un divorcio, es necesario, es esencial, es fundamental. Y Luis Miguel y otros académicos lo han comprobado nuevamente. Gracias, Luis Miguel, por A ti, haber Marita. estado el día de hoy en Café Piar. Gestión de la felicidad en la empresa, Happiness Management, es el tema que tocamos el día de hoy. Quisimos comenzar este quinto año de Café PR con un programa que coloca al ser humano en el centro de la gestión empresarial para retomar y recordar las raíces del relacionamiento y, por lo tanto, de las relaciones públicas. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorzanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube, que antes se llamaba Marita, pero ahora ya tiene el nombre que tiene que tener, Café PR, a través del cual se transmite nuestro programa en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguirnos en las redes sociales de Marita y Solórzano Capacitación. No queremos despedirnos sin agradecer a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR, que nos ha acompañado durante estos 5 años y que esperemos nos siga acompañando. Y a ustedes, nuestro público que sigue Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Chao, hasta pronto.